de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este nuestro tiempo especial con el Señor. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar juntos en su nombre, sabiendo que Él es el que preside este tiempo y sabemos que Él es el importante, Él es la causa de nuestra reunión. Y por eso estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por cada uno de ustedes que se suma a este tiempo. Sabemos también que pues todos tenemos cantidad de cosas que hacer siempre, pero qué bueno que podamos apartar nuestro tiempo para estar en la presencia del Señor, para recibir su palabra y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Le damos pues muchas gracias y también una cordial bienvenida a quienes nos escuchen por primera vez. Que el Señor les bendiga en este tiempo y que puedan recibir lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Queremos invitarlos a dedicar nuestro tiempo delante de nuestro Padre, pedirle que sea Él el que nos guíe a través de su Espíritu Santo en este tiempo. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por cada uno de los que ya estamos aquí reunidos y por los que habrán de reunirse después en lo sucesivo durante el curso de este tiempo. Te damos gracias pues porque tú tienes un mensaje para nuestro corazón que quieres que consideremos y también te damos muchas gracias por la palabra con la que tú respaldas siempre el mensaje que escuchamos. Te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques en medio de nosotros, que tu palabra pueda establecerse con poder, con autoridad en nuestro corazón, para que siempre seamos nosotros personas dóciles a tu enseñanza, fáciles de guiar por tu Espíritu Santo y también, Señor, que podamos estar como iglesia de Cristo unánimes con todos los demás lugares, ministerios, congregaciones donde se está compartiendo tu verdad, la verdad única de la palabra de Dios, que podamos nosotros ver México transformado por tu palabra y que podamos nosotros tener la evidencia de tu presencia y de tu poder a través de un gobierno que sea temeroso de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Ahora te rogamos, mi Dios, que recibas nuestro canto. Queremos expresarlo como una forma de alabanza a ti, con tu palabra, como siempre lo hacemos, y te damos pues muchas gracias por recibirla y por habitar en medio de ella. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, como decíamos siempre, con su palabra, en nuestro corazón y en nuestros labios. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor, aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás.
creyó la promesa que le hizo el Señor. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate, sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate, sé valiente, y la promesa alcanzarás. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate, sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate, sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate, sé valiente, y la promesa alcanzarás. Amén. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor Jesús. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Grande es su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor como no se ha visto. Qué grande es su amor. Él murió
y vive para siempre. Qué grande es su amor. Él nos dio su amor para que viviésemos. Él nos dio su amor para que pudiésemos sentir el gozo de su amor. Honra al Señor por todo ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Gracias, bendito Dios. Bendito seas siempre, Padre. Aleluya. Nuestro mensaje de esta ocasión se titula ¿Hasta cuándo? Y vamos a referirnos al libro de Números en el capítulo 14. Dice el párrafo 11: El Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aun después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Y es una pregunta. ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Hay preguntas en la palabra de Dios que Dios no hace buscando información, ciertamente, o datos para una estadística, sino para confrontarnos con nuestra realidad espiritual, para que reaccionemos y podamos corregir nuestras maneras de pensar y de actuar. Dios, quien todo lo sabe, nos pregunta, no porque ignore, sino porque quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. Y una de las preguntas más fuertes que Dios hace a su pueblo, según acabamos de ver en Números 14, párrafo 11, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me seguirá tratando este pueblo con desprecio? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Y es una pregunta que no solo podemos conocer en cuanto a la historia de la relación del pueblo de Israel con Dios, sino una que hoy mismo Dios nos está haciendo a nosotros como pueblo suyo, no solo al del Medio Oriente, sino al que hoy en día somos llamados el pueblo de Dios, que somos la iglesia de Cristo. En el libro de Números vemos entre los capítulos 13 y 14 eventos que deberían haber impactado al pueblo de Israel lo suficiente como para que nunca se apartaran del Dios vivo. Ellos vieron plagas en Egipto. Ellos vieron el Mar Rojo abierto para su paso. Ellos vieron el maná con el que el Señor los alimentó, que caía del cielo. Ellos vieron agua salir de la roca.
Ellos vieron la impactante presencia visible del Dios Altísimo y aún así seguían en un camino de falta de convicción. El problema de aquellos no era falta de evidencias, era simplemente incredulidad. Los 10 espías, según cantamos, decían, no se puede. 2 de ellos decían, Dios sí puede. El pueblo decide, entonces, creer la voz de la incredulidad. No se puede. Como hoy en día la mayoría de la gente ignora o desprecia a Dios y prefiere oír la voz del mundo que les adula, que les seduce y que les entretiene antes que escuchar la voz del Dios vivo señalando el camino correcto para la humanidad. Y es cuando el Señor pregunta, hoy, ¿hasta cuándo? Esta pregunta no tiene que ver con la impaciencia característica del ser humano porque todo se haga a su manera y en el momento que quiera. Incluso en la Escritura hay muchos párrafos en donde los diferentes personajes que Dios exalta a través de sus testimonios en la palabra, que le preguntan a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Pero eso es reflejo de una impaciencia, eso es reflejo de una incredulidad. Cuando nosotros tenemos confianza en el Señor, tenemos que tener la certeza de lo que esperamos. Eso es la fe, amados. Entonces, si nosotros a cada rato le estamos preguntando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Por eso Dios hoy nos pregunta a ti y a mí, ¿hasta cuándo? Se han dado cuenta, por cierto, se han dado cuenta el gusto que le da a las personas cantar aquella canción famosa de Paul Anka que hizo mundialmente popular Frank Sinatra, A mi manera, My Way en inglés. Es casi un himno con el que muchas personas se identifican y hacen lo propio. Este canto se popularizó en el año 69 y curiosamente hubo un canto que escribió Armando Manzanero que pienso yo tenía una intención semejante y que grabó don Pedro Vargas en su concierto en Bellas Artes en enero de 78. Ese canto se llamaba Y comencé a cantar. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta del Dios vivo debemos entenderla como una declaración de Dios como límite de su tolerancia ante la incredulidad de un pueblo que ha sido testigo de su grandeza y su poder. Amados, ¿hemos visto la grandeza de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto la grandeza y el poder de Dios a nuestro favor? Entonces, ¿por qué seguimos retándolo? ¿Por qué seguimos creyendo más lo que dice el mundo, lo que dicen las tradiciones, a lo que Dios nos enseña en su palabra? Dios es paciente, pero no indiferente ante las fallas de su pueblo. Con esta frase lo que Dios está expresando es su desencanto por la actitud del pueblo al que le ha dado todo, al decirles, me han despreciado y no me han creído. Y con esas palabras Dios nos llama de manera urgente al cambio de actitud. Es su advertencia antes del juicio. Por si no nos hemos dado cuenta, amados, el horno no está para bollos. El mundo se está hundiendo y la tecnología, en vez de ayudar a que se restaure, lo que hace es alcanzar niveles de maldad y perversidad cada vez más oscuros y sofisticados. Ya son muchas las ocasiones en las que en diferentes programas, yo sé, son novelas, muchas de las que se proyectan en las televisoras, pero hay cantidad de información que se extrae del dark web, le llaman, una red clandestina de internet, en donde las personas se mueven
con ciertas libertades para promover sus delitos, sus maldades, el dark web. Y en vez de que ese gran invento del Internet pueda ser aprovechado solo para la edificación, el aprovechamiento, la cultura de un mundo que prospere, lamentablemente se utiliza para todo lo contrario. Lo mismo la famosa inteligencia artificial que estamos viendo florecer ante nuestros propios ojos. No solamente se puede utilizar para algo bueno, algo constructivo, se puede utilizar para lo que uno quiera y lamentablemente muchas personas no lo utilizan para el bien. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Lo hizo porque el pueblo había olvidado lo que Dios ya había hecho en favor de ellos. La incredulidad frecuentemente significa, o la podemos comparar con amnesia espiritual. ¿Ya se te olvidó lo que hizo el Señor por ti? ¿Ya se te olvidó lo que hizo el Señor por tu negocio, por tu matrimonio, por tu familia? ¿Ya se te olvidó? Es fácil. La multitud de las circunstancias que nos rodean a veces nos distraen demasiado y se nos olvida todo lo bueno que Dios ya hizo a favor de nosotros. Sucede frecuentemente porque recordamos más los problemas que hemos tenido que los milagros que el Señor ha hecho. No sé si les haya pasado, amados, pero a mí me da muchísimo gusto recordar aquellas grandes maravillas que ha hecho Dios en mi vida, en nuestra vida, de matrimonio, de familia. Le doy muchísimas gracias a Dios por todos aquellos hechos maravillosos con los que Dios nos ha bendecido una y otra vez, desde que mis hijos eran pequeños hasta ahora que son mayores. El Señor sigue haciendo grandes maravillas en nuestra vida y en la vida de los nuestros. De nada sirve recordar o saber que Dios abrió el mar para el pueblo de Israel si no recordamos lo que ha hecho cada día en nuestra propia experiencia. El pueblo de Israel magnificó los obstáculos que tenía enfrente. En Números capítulo 13 tenemos en el párrafo 32 lo que cantábamos hace un momento. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Hombre, qué buenas noticias, ¿verdad? Por eso el Señor mismo dice mal informe. ¿Cuántos malos informes escuchamos constantemente, amados? ¿Cuántos malos informes? No, es que va a pasar esto y va a pasar esto otro y va a tener estas consecuencias y va a tener estas otras. Y bueno, la gente se llena la boca de frases de malos augurios en vez de confiar en la palabra del Señor que nos dice que Él está con nosotros y por nosotros. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, todos los habitantes que hay ahí, dice también el párrafo 32, dice, todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes que les llaman Nefilim en el hebreo. Los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Decimos en nuestro canto langostas. Y así nos miraban ellos. El tamaño del enemigo no era el problema, amados. ¿Nos damos cuenta? El tamaño del enemigo no era el problema, sino la pequeñez de su fe. Hemos escuchado predicadores de poder que dicen, no le digas a Dios el tamaño de tus problemas. Dile a tus problemas el tamaño de tu Dios. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor.
Josué y Caleb dijeron la verdad, pero el pueblo prefirió escuchar las malas noticias, el mal informe de los otros 10 espías, así como dice nuestro canto de hoy. En el capítulo 14 del libro de Números, párrafo 6 en adelante, nos dice lo siguiente. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa. ¿Por qué? Porque era la manera en la que el pueblo había acostumbrado a demostrar su incomodidad, su dolor, su quebranto. Ante las noticias de aquellos, ellos se rasgaron los vestidos, les pudo, como diríamos hoy en día. Se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Entonces, ¿qué, amados? ¿Oímos la voz del mundo o preferimos la voz del Señor? Es necesario aprender a escuchar la voz de la fe, no los gritos de nuestro adversario, porque Satanás habla a gritos. No sé si se hayan dado cuenta, de repente se cambia un canal a otro y gritos y gritos y gritos por todos lados. Gritos en las caricaturas, gritos en las películas, gritos en los programas de concurso. Gritos y gritos para llamar nuestra atención, para captar nuestra atención. Es necesario aprender a escuchar la voz de la fe y no los gritos de nuestro enemigo. El pueblo declaró su deseo de regresar a Egipto, aunque fuera una tontería. Quedarse bajo el yugo de esclavitud les representaba cierta seguridad. ¿Acaso así somos también? Como aquellas mujeres golpeadas que cuando llega la autoridad a reprender al marido golpeador, le dice: déjelo, es mi viejo. ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de seguridad. ¿Les gusta la mala vida? Parece que al pueblo de Israel le gustó la mala vida y prefirió la experiencia negativa de la esclavitud al desafío de ingresar con el apoyo, con el liderazgo de Dios a tomar la tierra prometida. Hubieran querido, por supuesto, que se las entregara barridita, limpiadita, reluciente y sin habitantes. Eso hubiera estado buenísimo. Pero no, ellos tenían un reto por delante, un reto que Dios mismo les había dado. Echarán esas naciones, porque yo ya les di esa tierra, y yo los echo porque aquellos no me honran. Entonces, teniendo esa promesa del Señor, todavía preferían regresar a la esclavitud. El pueblo declaró pues su deseo de regresar a Egipto. ¿Así somos también? No, pues antes de ser cristiano me iba mejor. Pues sí, antes había corruptelas, había tranzas, había infidelidad, había todo tipo de marrullería, pero cuando llega el Señor a nuestra vida nos pone en claro lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Y nosotros escogemos vivir de acuerdo a los principios que Dios nos enseña. El pueblo elegido por Dios despreció la presencia de Dios
la fortaleza de Dios, el apoyo de Dios, a pesar de que les había demostrado que estaba con ellos. Ellos actuaban como si no. ¿Y nosotros, amados? ¿Qué tal nuestra vida? ¿Demostramos que somos gente de Dios? Ahora, no se trata de demostrar que somos gente de Dios porque traemos nuestra Biblia bajo el brazo. Eso no demuestra la presencia de Dios en nuestra vida. Eso implica quizás un acercamiento a la palabra de Dios, pero la vida misma, en nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras declaraciones de cada día, demuestran si tenemos o no a Dios en nuestra vida. Somos nosotros los que determinamos con nuestros actos si somos o no gente de Dios. ¿Actuamos con la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida o vivimos como si Dios no estuviera en nosotros y con nosotros? El Señor también dijo ¿hasta cuándo? En otras ocasiones. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, en el párrafo 28, entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? ¿Qué mandato de Dios te has negado a obedecer, amado? Recordemos que estamos aquí proclamando la palabra de Dios tanto para aquellos que ya conocemos al Señor, como para aquellos que quizás por primera vez están escuchando un mensaje de la palabra del Señor. Pero la pregunta es para todos. ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Hemos visto la reacción de la juventud ante los principios que Dios establece en su palabra. Los menosprecia, los ignora, los descarta como algo obsoleto, como algo que no debería ni siquiera de existir, siendo que Dios quiere hablar a nuestro corazón para bendecirnos. Todo lo que Dios quiere hacer a nuestra vida es bendecirnos, amados. ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en la versión Reina Valera contemporánea, el primer párrafo nos dice así: un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Recordemos que Samuel era aquel profeta a través de quien Dios hablaba al pueblo de Israel y que le había tocado presentar o bendecir, ungir, es la palabra correcta, a Saúl como primer rey de Israel. ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Ahí vas a visitar a Yesé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Entonces, en este ejemplo, podemos identificarnos cuando insistimos en aferrarnos a lo que Dios ya rechazó, amados. Hay cosas que Dios ya rechazó en nuestra vida. Ya nos mostró que no nos convienen, que no son propias de un hijo, de una hija de Dios. Sin embargo, insistimos. ¿Por qué? Porque nos agrada. Porque todo lo que agrade a nuestra naturaleza terrenal, pues lo vamos a procurar hacer. Pero muchas veces Dios ya nos ha mostrado su rechazo, su reprobación a algunas de esas cosas que hacemos o queremos obtener. Por ejemplo, un negocio que aparente productividad, pero que comprometa nuestra integridad. Y hemos visto testimonios de personas íntegras que rechazan alguna posición laboral o algún ofrecimiento laboral
a cambio de tener que mentir. Y eso, amados, es algo que glorifica al Señor en nuestra vida. Pero ¿qué tal aquellos que por temor a que no les den el trabajo, entonces dicen, ok, está bien, pues una mentirita? Y de una mentirita pasan a una mentirota y a una peor. Y así se va la vida de las personas envuelta en mentiras, por no poner un alto con aquello que Dios ya ha demostrado que le desagrada. No se mientan unos a otros. Es el mandato del Señor. Bien. O un plan para divertirnos, por ejemplo, sin considerar las probables consecuencias negativas como manejar a gran velocidad o asistir a ciertos lugares o festejos, probar enervantes o dejarnos llevar por la sensualidad de un momento. Tantas y tantas cosas que el Señor ya ha demostrado, ya nos ha demostrado en su palabra que no son de su agrado y que a veces nosotros insistimos, ay Señor, pues ¿qué tanto es tantito? El primer libro de Reyes, en el capítulo 18, párrafos 20 y 21, nos dice así: Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Y por qué incluimos este dicho de Elías? Pues porque Elías estaba hablando de parte del Señor. Y aquí Él los está exhortando, los está desafiando. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Es Dios tu Salvador? ¿O tú tienes que hacer esto y esto otro para salvarte? ¿Es Dios tu proveedor? ¿O tú tienes que echarle ganas y ser astuto para lograr tu mejor negocio? ¿Es Dios tu sanador? ¿O mejor vas al médico? No digo con esto que no se vaya al médico. La medicina y la ciencia es una gran bendición que Dios nos ha permitido disfrutar cada día más. Y a su nombre es la gloria, no al médico, al nombre del Señor. Pero, ¿en qué tantos aspectos de nuestra vida estamos indecisos, amados? Si el Señor es Dios, continúa diciendo aquí Elías, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal, esto es el ídolo pagano, es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Como ahora en nuestra nación se ha popularizado el orar a Quetzalcóatl, que es una regresión de siglos, amados, a la ignorancia de la idolatría. Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Y cómo nos quedamos nosotros, amados? ¿Nos quedamos callados ante la indecisión? ¿O estamos con el Señor o no estamos, amados? Ahora, estar con Dios no significa que estemos encerrados en un monasterio. Estar con Dios significa que Dios es la voz fundamental que sigues cada día de tu vida. No tu propia voz, no la voz de otros, la voz de Dios. ¿Estamos atentos a la voz de Dios? Aquí cabría la frase de aquel canto que decía corazón partido, un corazón partido que no sabe si escoger a Dios o escoger el Dios del mundo. Seguimos con un pie en el mundo y otro en el Señor. También en el Nuevo Testamento Dios nos dice ¿hasta cuándo?
Jesús también hace esta pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 17. Verso 17 dice, Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y bueno, es porque sus discípulos no pudieron echar fuera al demonio que tenía a ese muchacho convulsionándose y tirándose en el fuego. Entonces, ¡ay! ¿Hasta cuándo? Le dijo el Señor, y eran sus discípulos, amados. A veces nosotros pensamos que nosotros, no, sí, ellos fallaron, nosotros no. Claro que fallamos, amados, claro que fallamos, pero es importante que nosotros estemos atentos a la voz del Señor, que hoy nos dice ¿hasta cuándo? Y si hoy el Señor nos dice ¿hasta cuándo? Pues es para que respondamos, ya Señor, ya, a partir de ahorita, punto. Entonces, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos?, les dijo el Señor. Sus discípulos habían sido incapaces de ejercer su fe ante la necesidad de aquel padre desesperado. Notemos que no era el muchacho desesperado, era el papá, el que estaba sufriendo por su hijito. Bueno, muchacho dice, consideramos que tendría unos 14, 15 o 16 años, no lo sé. ¿Qué respuesta encuentran los demás en nuestra fe? ¿Una fe basada en la duda o una fe basada en la convicción? Cuando oramos por alguna necesidad, nosotros tenemos entre nosotros una reunión de oración cada jueves en la noche y presentamos peticiones a favor de México, nuestro amado México, y también peticiones a nivel personal. Según cada quien tenga necesidad, presentamos nuestras peticiones. Ahora, sería una tristeza, sería un desperdicio de tiempo que oremos con duda, que oremos pensando, ¿irá Dios a responder? Claro que responde. Por supuesto que responde. Puede responder sí o puede responder no. Pero de que responde, responde, amados. Ahora lo importante es que sepamos que en el momento en el que presentamos nuestra petición delante del Señor, Él no la archiva. Él no la mete debajo de todos los papeles del escritorio. Él la tiene presente porque nos ama y desea bendecirnos. Y bendecirnos con aquello que estamos rogando delante de Él. Claro que sí. Entonces, ¿nuestra fe está basada en la duda o está basada en la convicción? La falta de autoridad espiritual es un síntoma inequívoco de una pobre percepción de la grandeza y del poder de nuestro Dios. Marcos, en el capítulo 8, párrafo 18, nos dice, entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. El Señor nos sigue preguntando, ¿hasta cuándo? Y hoy lo sigue preguntando a quienes siguen dudando después de haber visto su mano poderosa en su vida. Hemos visto su provisión, pero seguimos teniendo temor del fin de mes. ¿Ese es nuestro caso, amados? Hemos visto su provisión infinitas veces, pero sigue llegando el fin de mes y decimos, ay, nanita. También lo pregunta a quienes siguen entre dos pensamientos que ni están del todo entregados al Señor, ni completamente alejados de Él. También lo pregunta a quienes no avanzan, atorados por el temor. La primera carta que escribió Juan en el capítulo 4, párrafo 18, nos lo dice de una manera muy clara. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Y cuál es el amor perfecto, amados?
El amor perfecto es el amor de Dios en Cristo Jesús. Si tenemos miedo es por temor al castigo, dice Juan, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. A quienes siguen considerando su vida pasada como algo a que aferrarse, también el Señor nos dice lo siguiente, con el testimonio del propio Señor Jesucristo. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 y 6, 5, 6 y 7, nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, optó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Dios también le dice ¿hasta cuándo? A quienes escuchan muchas voces y no por esquizofrenia, sino por su falta de compromiso con Dios. Recuerdo la canción de Alberto Cortés que decía, no soy de aquí ni soy de allá. La incredulidad se manifiesta en batallar para elegir qué voz escuchar. Nosotros sabemos qué voz quiere Dios que escuchemos. ¿Qué pasa si ignoramos los hasta cuándo de Dios? En Números 14, esa generación se perdió la entrada a la tierra prometida. Vamos a lo que nos dice Hebreos 3, confirmando este asunto. Párrafos 18 y 19 nos dice, ¿y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Ellos perdieron la tierra prometida, vagaron 40 años y toda esa generación murió completa en el desierto. ¿Cómo responder pues al Señor cuando nos pregunta ¿hasta cuándo? Pues recordando fielmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, creyendo, aunque no lo veamos, la fe no niega la realidad, la interpreta desde el punto de vista de Dios, creyendo, aunque no veamos, escuchando la voz correcta. Tenemos que rodearnos de hermanos Caleb y hermanos Josué, que nos animen a seguir la voz del Señor cada día, no de aquellos que te comentan desilusión, decepción, frustración, resentimiento, amargura. Mejor esos no, amados. Tenemos cómo responder al Señor avanzando con prudencia, pero con obediencia y perseverancia. El valiente no es el que no siente inquietud antes de avanzar, sino el que no se detiene por esa inquietud. También, ¿cómo podemos responder? Rindiendo completamente nuestro corazón al Señor, porque a Dios no le interesa un corazón partido. Dios quiere el corazón completo, como dice Proverbios 23, verso 26. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Si hoy el Señor nos pregunta, ¿hasta cuándo no creerás? Debemos responder, hasta hoy fue la duda, Señor. Hasta hoy fue el miedo. Hasta hoy fue la indecisión. A partir de hoy, creo. El Espíritu Santo no aparece en la Escritura haciendo literalmente la pregunta ¿hasta cuándo? Como frase directa, como si ocurre con Dios en el Antiguo Testamento o con Jesús en los Evangelios. Pero eso no significa que no nos confronte de la misma manera. Lo que hace el Espíritu de Dios es inspirar esa misma pregunta a través de profetas, advertencias y convicción interior. ¿Hasta cuándo del Espíritu Santo
no siempre formula esa pregunta con esas palabras, pero sí la sugiere, sí la habla con quietud, con un murmullo en nuestro corazón. La insiste. Es la voz interna que no nos deja en paz cuando sabemos que Dios ya nos habló. Dios ya nos habló, entonces no vamos a podernos desentender, amados, porque hay una voz interior que nos va a estar insistiendo en aquello que Dios ya nos dijo. Y Él lo hace cuando resistimos su voz. Hebreos en el capítulo 3 también, párrafos 7 y 8 nos dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y eso nos lo habla a nuestras generaciones. La pregunta implícita es, ¿hasta cuándo nos vamos a endurecer? Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. No por falta de información, sino por dureza de corazón, es que podemos nosotros impedir que el Espíritu de Dios nos guíe. También cuando lo contristamos. En Efesios capítulo 4, verso 30, la instrucción de Pablo es directa. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y tú, amado, amada, o yo, ¿estamos contristando, entristeciendo al Espíritu de Dios con nuestra forma de vida? Dice Pablo, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Cada desobediencia repetida provoca una tensión en nuestro interior. Sabemos lo que debemos hacer, pero decidimos no hacerlo. Ahí es cuando el Espíritu nos confronta. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? También cuando lo apagamos, porque una cosa es entristecerlo y la otra de plano apagarlo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 22 nos dice, no apaguen al Espíritu Santo, no lo apaguen, así como quien apaga la luz, no me estés molestando, yo quiero hacer esto, tú hazte un lado, ya, déjame en paz. Verso 20, no se burlen de las profecías, ay, ¿a poco Dios dijo? Sino pongan a prueba todo lo que se dice. Pongan a prueba todo lo que se dice, amados. Retengan lo que es bueno. Claro que sí. Claro que sí. Pero dice, aléjense de toda clase de mal. ¿Es malo? No te acerques. Que no te llame la atención lo malo. Nunca. El Espíritu nos habla, nos impulsa, nos dirige, pero cuando ignoramos constantemente su dirección, su corrección o su impulso a seguir a Cristo, se va apagando nuestra sensibilidad espiritual. Podríamos decir, vamos haciendo callo. Y entonces ya cuando el Espíritu de Dios nos habla, pues ya no atendemos, porque ya estamos endurecidos. ¿Hasta cuándo vas a ignorar lo que te estoy mandando, lo que te estoy mostrando? ¿Y cuándo es eso? Pues cuando nos convence de pecado. ¿Hasta cuándo vamos a ignorar? Hasta que nos convence el Espíritu de Dios de nuestro pecado. Juan en el capítulo 16, párrafo 7 y 8 nos dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Y a quién se refiere el abogado defensor? Se está refiriendo al Espíritu Santo, amados. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cantidad de personas, amados, toman el juicio que viene como algo improbable y hacen sus planteamientos a 40, 50 años. ¿Qué vamos a saber nosotros si vamos a estar todavía? Si el ser humano va a seguir como es hasta hoy, en 40 o 50 años. De un día para otro las circunstancias del mundo cambian radicalmente. El Espíritu de Dios es el que puede convencer al mundo de pecado. Muchas personas, incluso cristianos, han desfallecido al no poder convencer a sus seres queridos de pecado. Y lamentablemente, cantidad de creyentes no logran ver la conversión de sus seres queridos. Y el que no anda en drogas, anda en desórdenes, y el que no anda en negocios turbios, y el que no anda en desesperación y angustia. Y bueno, qué barbaridad. ¿Y qué más quisiéramos todos nosotros que somos del Señor? Ver a nuestros seres queridos plenos, en la plenitud que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Pero, lamentablemente, así sucede. Pero el único que puede convencerlos de su pecado o de su falta de definición o su falta de compromiso con el Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu no solo señala lo incorrecto, sino que perturba nuestro corazón. La incomodidad que sentimos cuando no le hacemos caso no es culpa, es convicción. Detrás de esa convicción hay otra pregunta: ¿hasta cuándo vas a justificar lo que sabes que está mal? Cuando nos llama a obedecer de inmediato, en Hechos, en libro de los Hechos, vemos al Espíritu guiando: ve, apártame, no vayas, en los capítulos 8, 13 y 16. Cuando retrasamos la obediencia, el Señor nos pregunta: ¿hasta cuándo? No escuchas una voz audible que diga ¿hasta cuándo? Pero sí experimentamos una inquietud persistente. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar esta palabra cuando habita en nosotros, pero no nos gobierna? ¿Cuál es el chiste de que Cristo habite por la fe en nuestro corazón? Que Él mande, que Él sea el que manda, el que da las órdenes, el que te dice haz esto o no lo hagas. Pero a veces pensamos que somos más ordenados, más precisos que Dios mismo. Y entonces seguimos haciendo las cosas como nosotros hemos determinado. Cuando habita en ti, pero no gobierna. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen: es mi cuerpo y hago con él lo que quiero? No, amados. Somos inquilinos. El cuerpo le pertenece a nuestro Dios. Jesús vive en nosotros, pero no decide por nosotros. Claro, somos nosotros a quienes Dios nos ha dado la libertad para determinar una cosa u otra. Así lo dice el Señor: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Sin embargo, nosotros a veces no queremos determinar nada y todo es una gelatina ahí inconsistente de opciones en las que no acabamos de dar un paso firme. ¿Hasta cuándo, pues, vamos a vivir como si no estuviera en nosotros? En el libro de Números que leímos al principio, Dios habla desde fuera. En los evangelios, Jesús
confronta a sus discípulos cara a cara. Hoy en día, el Espíritu Santo habla desde dentro de nuestro ser. Antes era una pregunta audible, hoy es una convicción constante. Evidentemente también existe un peligro de ignorar al Espíritu de Dios. Cuando ignoramos al Espíritu repetidamente, pues nuestro corazón se endurece, nuestro corazón pierde sensibilidad, se normaliza el pecado. Así es normal. Es normal. No, amados, no es normal. Es como los homicidios y los feminicidios y todos los idios que hay en las noticias. La gente lo ve como algo, sí, pues es normal, están en guerra, sí, que se mueran 100, sí, pues es normal. No, amados, es una tragedia. Es una tragedia que un ser humano le quite la vida a otro. Es una tragedia. No lo normalicemos, pero eso pasa cuando estamos continuamente desoyendo la voz del Espíritu Santo. Se apaga esa dirección divina. Preferimos lo que nos conviene a lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere, amados, es que tengamos una obediencia inmediata, que seamos sensibles a nivel espiritual, que verdaderamente nos arrepintamos cuando le pedimos perdón, que verdaderamente estemos completamente rendidos ante su gloriosa presencia. ¿Hasta cuándo?, dice el Señor. Queremos dar oportunidad a las personas que nunca se han comprometido con Dios. Si tú hoy sientes en tu corazón el deseo, el anhelo de comprometerte con Dios de una manera seria, de una manera honesta, conforme los principios que Dios nos enseña en su palabra, entonces te invitamos a seguir esta declaración de fe y hacerlo con todo tu corazón, sabiendo que el que te escucha es el Señor. Dile así: Señor y Dios, en esta hora te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por permitirme escuchar esta pregunta, ¿hasta cuándo? Y por permitirme tomar la decisión de que sea hasta hoy, Señor. Hasta hoy es que yo determino haber ignorado tu palabra o haberla dejado de escuchar. Hasta hoy determino vivir para mi propia complacencia y empezar a vivir para tu complacencia, para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Hasta hoy decido consentir la maldad en mí y renuncio a toda forma de maldad en mi vida. Y te ruego, Señor, que limpies mi conciencia, que limpies mi corazón con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, te entrego mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Esto es mi máxima autoridad. A partir de hoy yo declaro mi voluntad de que seas tú, Señor, quien guíe mi vida. Que seas tú quien me indique lo que es correcto y lo que no lo es. A partir de hoy, a través de tu Espíritu Santo, Señor, guíame a toda verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Padre, por darme la oportunidad de entregar mi vida a ti. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que hicieron esta declaración por primera vez. Queremos decirles que no es algo que se deba de hacer en repetidas ocasiones. Una vez que lo hacemos, Dios nos cree, Dios nos toma la palabra y empezamos una nueva relación con Él. Obviamente es una relación dinámica
en el sentido de que vamos avanzando, vamos creciendo espiritualmente hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, que será cuando el Señor determine nuestro llamado a la eternidad o en el momento en el que el Señor venga por su iglesia y que todos deseamos y anhelamos ser parte de su iglesia. Entonces le damos pues muchas gracias al Señor por su vida, por su decisión de hoy, y les animamos a platicar con Dios cada día, aunque sea un momento. Platiquen con Dios, así como estamos platicando en este momento. Platiquen con Dios. También les invitamos a que lean una porción de la Escritura. Procuren hacerlo de una manera ordenada, y si nunca lo han hecho, empiecen. Les recomendamos por el Evangelio de Juan. Y también que esta nueva etapa de su vida la quieran compartir, tengan la voluntad de compartirla con sus seres queridos. Todos sus seres queridos necesitan a Cristo en su corazón. Y Dios anhela que todos procedamos al arrepentimiento para darnos salvación. Así es de que les felicitamos de todo corazón y ponemos a sus órdenes todas nuestras publicaciones para que ustedes puedan consultarlas si así lo desean. Están de manera gratuita para todos en nuestros medios de comunicación y por supuesto les invitamos, si desean, a acompañarnos en esta reunión los domingos al mediodía. Nos dará muchísimo gusto que lo hagan. Con mucho gusto les enviaremos oportunamente nuestro enlace para que se puedan conectar. Y bueno, pues le damos pues muchas gracias al Señor, porque Él nos confronta con esta pregunta: ¿hasta cuándo? Si nos hemos visto reflejados en alguna de estas circunstancias, amados, yo les animo a que juntos hagamos una declaración, una declaración importante con la que podamos concluir nuestro tiempo juntos. Digámosle al Señor: Padre, te bendecimos y te damos pues muchas gracias por tu palabra. Si en algunas cosas reconocemos que hemos actuado de esta forma, que tú nos estás impresionando en estos términos de hasta cuándo, Señor, de ninguna manera queremos causar en ti contrariedad. De ninguna manera, Señor, queremos oponernos a tu voluntad perfecta para nuestra vida. Simplemente te decimos: Señor, aquí estamos, somos tu gente, somos tu pueblo, somos tus hijos, tus hijas, y estamos aquí, Señor, determinados a obedecerte, a seguir tu voz, a vivir de acuerdo a tus principios y a tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a ser consistentes con lo que estamos declarando en esta tarde, y que podamos revertir cualquier costumbre mundana, cualquier apego a lo que es estrictamente carnal o temporal en nuestra vida, y podamos permanecer con nuestra mirada puesta en lo eterno, en lo alto, ahí donde tú estás, Señor, y donde tú quieres que nosotros estemos también. Te bendecimos y te damos gracias por tu presencia. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, un abrazo a quienes nos acompañaron a través del Facebook. Que el Señor les bendiga. Y pues los demás estaremos un momento con ustedes en nuestra transmisión de Zoom. Que el Señor les bendiga y todos disfrutemos una semana llena de la presencia de nuestro Dios y del amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido
y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida, y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje